Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Para el podcast del día de hoy nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional, maestro en Dirección Estratégica de la Calidad y director general de Psicosmart y Human Smart Consulting, Jorge Hurtado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, también con gusto de tenerte aquí nuevamente en este podcast. Qué bueno, pues aquí estamos con un tema más, un tema interesante para todos aquellos líderes en RH que están interesados en llegar a ser más fuertes estas áreas de RH en sus organizaciones. Sí, fíjate que a lo largo de la semana muchas personas nos empiezan a comentar ciertos temas que les gustaría que platicáramos aquí en el podcast y uno de los más sonados fue este que vamos a platicar el día de hoy, el impacto estratégico que tienen el Departamento de Recursos Humanos en las empresas. ¿Y por qué es tan importante este tema? Pues bueno, es que en muchas de las organizaciones no se les da el valor debido al Departamento de Recursos Humanos. Y esto crece de un paradigma de no ver la relación directa entre el logro de cada departamento con recursos humanos. Lo ven un poco aislado. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Sí, es muy cierto. Pareciera como que se ve claramente que el área de ventas, pues es la que ingresa para que la empresa tenga flujo. El área, la de producción, es la que está generando eso que ventas vende para que se pueda entregar al cliente. Es decir, claramente está definida la aportación. Pero ¿qué hay del área de RH? Pareciera como que es un área que está ahí y se llega a entender muchas veces que está únicamente como para que cubran algún puesto o a veces para que lleguen a dar de baja a un colaborador. Y pareciera como que para eso está, ¿verdad? A veces, muchas veces se piensa que también está para que pague la nómina y cosas así. Pero realmente en el fondo, esta área aporta muchísimo valor estratégico a las organizaciones. Aquí el punto es cómo vamos a hacerlo para que aporte ese valor que realmente le da a una pues organización. Claro, y es que todas las empresas funcionan con capital humano, ¿no? Y a veces se olvida esta parte tan importante y se le deja de dar el valor a los recursos humanos. Entonces, en este punto, Jorge, ¿cuáles son los factores estratégicos del proceso fundamental del Departamento de Recursos Humanos que sí o sí tiene que vivir y llevar a cabo la gente de RH en las empresas para que se les dé este valor que realmente merecen? Sí, bueno, hay que considerar que existen 4 procesos fundamentales en el área de RH. El primero tiene que ver con atraer, después integrar, después retener y por último desarrollar el capital humano. Y esto es importante porque muchas empresas pierden de foco estos 4 puntos importantes, ya que, claro, lo ven como algo importante, por ejemplo, el traer gente. Cuando se va a algún puesto, hay que traerlo, ¿verdad? Pero estas 4 áreas fundamentales, estos procesos fundamentales son los que le van a dar forma a la empresa y todo lo que tendría que estar alrededor de ella relacionado a la gente. Y quisiera yo también comentar que en todas las áreas hay gente. Por lo tanto, al haber en todas las áreas gente, entonces es fundamental que se entienda que es muy importante porque estamos hablando de gente alrededor de todas las áreas. Por lo tanto, el departamento de RH juega un factor importantísimo pues porque es el que influye en el elemento más importante de todas las áreas, la gente. Sí, y estos 4 puntos no se limitan únicamente a altos mandos o a operativos, ¿no? Sino tiene que permearse en toda la empresa y desde el puesto de más alta dirección hasta el de menor aportación en la empresa, todos deberían de ejemplificarse estos cuatro procesos. Me gustaría que habláramos uno a uno. ¿Qué puedes decirnos del primero, el de atraer a la gente a la empresa? Muy bien, atraer se cree que a veces únicamente tiene que ver con reclutamiento, pero no es así. Atraer tiene que ver con muchas otras áreas, como por ejemplo, algunas veces el ambiente que hay en la empresa misma atrae a gente nueva.
A veces se escucha que el primo le dice al otro primo, oye primo, fíjate que la empresa en la que estoy es muy buen clima, pagan bien, me la llevo bien con el jefe, nos apoyan en esto. Entonces eso contribuye a atraer gente. Entonces el primo dice, oye, ¿hay posibilidades? Y entonces una forma, como podemos ver, es de que el atraer personal no necesariamente tiene que ver con un área específica de la empresa. Es todo un proceso organizacional. También una buena estructura de sueldos atrae gente. También un buen clima, ¿verdad? Un liderazgo, una visión, una marca también traen gente. Entonces, lo primero que tenemos que ver ahí es si nuestros procesos para atraer gente están muy bien definidos. Y esto implica, ya se dijo, no solamente el área de reclutamiento, sino también a las áreas involucradas. Y bueno, aquí en esta parte hay otra cosa importante. Muchas veces en los filtros principales que se hacen a las empresas, casi se toma como consideración siempre una entrevista o varias, pero toman el proceso de la entrevista como el proceso más importante. Pero fíjate, te voy a decir algo que lo hemos visto. El 80% de las decisiones para contratar a alguien se toman a través de un proceso de entrevistas. Pero curiosamente, el 80% de los entrevistadores no sabe entrevistar. Entonces, ¿cuál crees que sea el resultado? Sí, fatal, ¿no? Y lo malo es de que lo que tú ingreses a la organización es el impacto que va a tener. Entonces, ahí hay 5 elementos y 5 procesos fundamentales para tomar en cuenta a la hora de que vas a incorporar a alguien a tu empresa. El primero, claro, tiene que ver con las bolsas que tú usas, bolsas de, pues, empleo. Puede ser alguna bolsa como LinkedIn, alguna bolsa, pues, para no dar nombres, ¿verdad? Entonces, estas bolsas te van a hacer más efectivo el proceso de acuerdo al perfil que tú buscas, porque no todo lo vas a encontrar en LinkedIn. Hay algunas bolsas que te van a dar un resultado más efectivo de acuerdo a la localidad donde tú estás. Esas tú las tienes que entender. Otro tiene que ver con el proceso de las entrevistas, pero ahí hay que usar el método STAR o un método enfocado a la evaluación de competencias, porque mira, muchas veces cuando están entrevistando a alguien, le dicen, oye, ¿y tú qué harías si estuvieras en el puesto tal? El tú qué harías es como si yo te digo, oye, dime qué tan creativo eres para contestar algo. Y entonces empiezas tú a hablar de lo que tú harías. O sea, a mí si me dicen qué haría si yo vuelo, pues yo haría muchísimas cosas, ¿verdad? Pero una cosa es que lo pueda hacer y otra cosa es que realmente yo haga eso. Entonces, esa técnica para entrevistar es muy deficiente. El tú qué harías. Oye, y si te enfrentarías a esto, ¿tú qué harías? Dicen que la mejor forma de predecir lo que vas a hacer es viendo lo que ya has hecho. Entonces, en lugar de que le digas, ¿tú qué harías? Hay que preguntarle ahí oye, dime, cuando te has enfrentado a ciertos ¿Tú qué casos has hecho? como estos, ¿tú qué has hecho? Dime ejemplos específicos de lo que has hecho. Sí, porque ya lo ha vivido, ya lo ha experimentado y ha sabido lo que le ha funcionado y lo que no, y ya tiene un cierto contexto de cómo reaccionar ante situaciones de esa índole, ¿no? Correcto. Entonces, esa parte es muy importante. Para ahí en ese punto creo que hay que tener en consideración que seguir un método, definir cuáles competencias y enfocarte a las competencias. Ahí es todo un tema cómo entrevistar. Y hay que enseñar a nuestros líderes. Ese es el punto 2, ¿verdad? Después las pruebas psicométricas y psicotécnicas. Esto es importante porque conocer el perfil psicológico de un candidato es sumamente importante. Depende del puesto, pero hay puestos que tienen un rol más importante cuando se habla de pruebas. Y perdón que te interrumpa, y es que hay muchos temas que en la entrevista, por el tiempo que dure, que generalmente no van a ser de todo el día, pero la entrevista, el momento que dure, no puedes ver ese tipo de competencias que con las pruebas psicométricas sí te puedes dar cuenta de ello. Es correcto eso que dices, porque fíjate, entonces ahí algunas veces se dan cosas que podrían identificarse en las pruebas psicométricas. Por ejemplo, la prueba Honestivalius es una prueba que te mide aspectos de honestidad, integridad y aspectos que a veces en la entrevista, oye, si yo le voy a preguntar a alguien, oye, ¿tú te consideras una persona pues honesta? Te voy a decir, Claro. claro, clarísimo, yo soy el Sí. más honesto que hay. O sea, yo no vería algún candidato que te diga no. ¿Por qué? Porque lógicamente te va a decir que sí. Las pruebas psicométricas o psicotécnicas a veces se enfocan a eso, ¿verdad?
El software PsychoSmart hace, la verdad, una función extraordinaria. Es un software que se enfoca a la medición de ciertas competencias clave y lo va a hacer de una manera muy eficiente, práctica, y no tienes que ser especialista en ello. Entonces, si me dicen qué software usar, PsychoSmart, definitivamente la herramienta más efectiva que se tiene actualmente. Otro aspecto tiene que ver con las pruebas de conocimiento, que también Psicosmar hace pruebas así, Ujú. pruebas de conocimiento, porque una cosa son las competencias blandas y otra cosa son las competencias duras. Las competencias blandas es habilidades como la comunicación, el liderazgo, etcétera. Pero las competencias duras son aquellas que tienen que ver más con el conocimiento de tu puesto, porque una cosa es que tú tengas habilidades, pero quizás no seas muy bueno en tu puesto, en la habilidad para dominar el conocimiento del puesto. Ujú. Entonces, eso también es una forma como se mide. Otros son las referencias laborales. Ya que tienes al candidato, hay que hacerle buenas referencias, porque a veces con que te diga que, no, sí, estuve en la empresa tal, y en el currículum ponga algo, a veces creen eso, pero no necesariamente. Ahorita estamos en una época donde hay que validar lo que el candidato ponga porque muchas veces puede ser que el candidato mienta. Claro. Perfecto. Entonces, el primer punto es todo lo que conlleva alrededor de atraer. Y creo que también un punto importante del personal de RH es comunicar a las personas que la atracción, como bien dijiste al comienzo, no es únicamente la selección, ¿no? Sino todo lo que influye alrededor, porque el proceso de selección puede ser muy bueno y el departamento de RH haber dicho vamos a irnos por tal candidato, pero el candidato decir ya al momento de tomar la decisión, bueno, es que tengo dos opciones y en esta empresa el clima laboral se ve mejor, las instalaciones, o bueno, no sé, más factores alrededor de esto me motivan a yo querer estar en esta empresa o al menos el decir yo pertenezco a tal empresa. Y eso se logra con lo que bien decías, ¿no? No solamente con la selección, sino lo que hay alrededor de esta. Sí, y ahí como por ejemplo es un elemento importante lo que tú dices, porque mira, no necesariamente tú vas a seleccionar al candidato solamente. El candidato también te va a seleccionar a Claro. ti como empresa. Entonces es una selección mutua. Y si tú no cumples también con lo que el candidato espera o cree que es lo que necesita, entonces no te va a seleccionar y va a seleccionar una alternativa más. Y claro que esta parte del que el candidato te seleccione y tú selecciones al candidato recae en RH. RH está en las facultades de tratar de gestionar las dos maneras para que al menos cuando el candidato valore entre tú y otra empresa, pues tú seas la mejor opción, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos al punto 2, que es la integración. Ya trajimos al personal, ahora hay que integrarlo. ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, integrarlo es muy importante porque implica cómo vas a hacer que el nuevo colaborador o colaboradora que está incorporándose a la empresa ahora se incorpore al puesto y a la organización. A veces se dan casos de que les dicen, mira, aquí está el puesto, estas son algunas cosas que tienes que hacer y aquí hazlas, si tienes dudas, llámame. Y los dejan ahí y entonces ahí el nuevo pues colaborador está en el intento de querer hacerlo, en el ensayo y en el error, porque hay muchas fallas en esto. Aquí es muy importante tener muy claro y muy definido una descripción de puestos. Muchas empresas no las tienen. Entonces, el definir Y claramente, perdón que te interrumpa, hay más empresas de la que esperaríamos que no tienen sus descripciones de puestos, ¿eh? Es asombroso para mal ver cuántas empresas en estos años no tienen una descripción de puesto y traen a la gente sin especificar directamente qué es lo que van a hacer. Y esto es fundamental y también vemos que es parte de RH tener esto. y fíjate, hay una diferencia clara entre el perfil del puesto y la descripción del puesto. El perfil del puesto es el conjunto de competencias, características, técnicas que tú necesitas para que se cubra el puesto. Y la descripción de puesto es las actividades, objetivos específicos, periódicos que se tienen que hacer y entregar en el puesto. Entonces, tener una descripción de puesto ayuda para darle claridad a quien lo está haciendo. Otra es que muchas veces se le ponga un coach para poderlo integrar a la empresa, alguien que ya tenga más tiempo en el puesto y que lo guíe y que le diga, mira, aquí puedes hacerlo así,
que sea como un par en donde tú vas y le dices, oye, fíjate que tengo dudas aquí, y claro, que tenga esa capacidad para saberle transmitir lo que se tiene que hacer. Porque fíjate, a veces ponen al que enseñe, al que tiene mayor antigüedad, pero no necesariamente el de mayor antigüedad es el más capacitado, porque a Claro. veces tienen vicios. Entonces hay que saber identificar cuál es el modelo para enseñar. Y ahora, ni tampoco el de mayor antigüedad es el que mejor sabe enseñar. Por eso tenemos que identificar cuál es el colaborador en la empresa que yo tengo que le va a contribuir más a este colaborador nuevo para que lo pueda integrar más fácil a la empresa. También en la integración tiene que ver la integración al clima organizacional, invitarlos a que coman juntos, invitarlos a la junta tal, hacer que se sientan parte, hay que presentarlos a veces a las áreas con las que interactúa, las áreas internas que son clientes internos a los que tú entregas y los que te van a entregar información para que sepas. Hay que definir métricos claros en la integración. Cuando tú sabes lo que se espera de ti es más fácil que tú lo puedas dar porque sabes lo que se espera de ti. Cuando tú no sabes, pues tú vas a llegar y vas a decir, ¿qué hago? Pero si te dicen, tienes que alcanzar este métrico, tienes que hacer esto, entonces tú te vas a enfocar en eso porque tú sabes que para ti eso es importante en el puesto tuyo. Sí, el tener bien claro qué es lo que se espera de ti y alguien que te acompañe en este proceso, porque quizás, hablando quizá de un vendedor, pues va a llegar a vender algo que ya ha hecho, pero la parte de procesos, cómo funciona toda la parte administrativa dentro de esta empresa, puede ser algo que pierda al colaborador y a lo mejor tienes a un muy buen colaborador, pero en este proceso de la integración se pierde y al final el resultado pues es todo lo contrario a lo que se esperaba, ¿no? Sí, por eso el onboarding es importante. Mira, he visto casos, por ejemplo, de gente que entra a la empresa, hicieron un buen filtro, la gente cumple. Está 2 o 3 días en la empresa y no vuelve más. Yo he visto casos en empresas que pasa eso. La pregunta es, ¿por qué si la persona tenía el perfil adecuado, si era realmente el más adecuado al puesto en relación al filtro que se hizo, todo lo que se le invirtió en tiempo, Claro. recursos económicos para que estuviera ahí? Llega, se da cuenta que no se siente integrado ni parte de la empresa y se va. Esto tristemente pasa en empresas y no saben el por qué. Entonces, hacer un proceso de integración que no necesariamente tiene que ver con 1 mes o 2 meses, a veces es un proceso de por vida, te voy a decir el por qué, porque también a veces cuando cambias de un puesto a otro o cuando te hacen algún cambio, tienen que volverte a integrar, aunque ya tengan muchos años en la empresa, tienen que integrarte otra vez al puesto, porque ahí en ese cambio hay cosas nuevas que tú no sabes y que necesitan otra vez en esa curva de aprendizaje que te vuelvan otra vez a incorporar para que lo sepas tú hacer. Sí, muy bien. Sí, es completamente de acuerdo con lo que comentas. Recapitulando, atrajimos al candidato con todo lo que se mencionó, ya lo integramos de manera correcta en la organización, pero estamos de acuerdo que si tenemos a un muy buen candidato, va a haber otras empresas queriéndonoslo quitar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta parte de la retención de nuestro capital humano? Mira, la mejor forma de que alguien no se vaya es que esté contento en tu organización y que se sienta a gusto en la empresa. Y no necesariamente todo tiene que ver con la decisión del sueldo. Claro que influye, no digo que no, pero muchas veces el empleado está comprometido con la empresa porque siente que la empresa realmente le da lo que necesita en el apoyo, en el desarrollo, en que está atento, por ejemplo, cuando da alguna pues aportación, lo toma en consideración, o sea, hay muchas otras cosas alrededor de esto. Claro que entre ellas tiene que ver el sueldo, entonces asegurarlos primero que tiene un sueldo que está dentro de lo que el mercado paga para ese puesto. Y claro, también que sea equitativamente interno, porque a veces nos vamos hacia lo que en el mercado pagan, pero no estamos viendo que sea equitativamente interno. Muchas veces alguien se va de las empresas porque se da cuenta que al compañero que tiene menos tiempo le pagan más y entonces la verdad eso pega en la Sí, claro. autoestima porque dicen, oye, yo tengo tanto tiempo, he sido fiel y le pagan más al colaborador este. Entonces ahí hay que cuidar mucho que haya una equidad interna, porque eso puede hacer que se rompa esa equidad y ese gozo de estar en la pues, empresa, entonces digas, no, ¿sabes qué? Me voy. Hay un elemento diferenciador por lo que las empresas
por lo que la gente toma la decisión de irse de una empresa y es el jefe. Hay Sí, estudios que también. muestran que muchas veces cuando un colaborador está contento con su supervisor, con su líder, están contentos con la empresa. Por eso es muy importante que las organizaciones le inviertan a sus líderes, porque los líderes van a contribuir a la permanencia de la gente en las empresas. Los líderes deben de tener la capacidad y la sensibilidad para identificar cuando un colaborador está inestable, está inquieto y se quiere ir. El líder entonces hace algo para que los colaboradores que realmente aportan a la organización, que están ahí, que tienen mucho, no estén inquietos, ni siquiera piensen en irse. Entonces, el elemento fundamental ahí, en este caso, tiene que ver con el liderazgo. Porque el líder, de hecho, se va a dar cuenta cuando esté inquieto por el clima, cuando esté inquieto también por aspectos hasta personales, que se enfermó el hijo, que alguien está mal en su casa. Y aquí sería un buen momento para que el departamento de RH también invierta en capacitaciones de los líderes, porque saben que al final el que una persona se desvincule de la empresa es invertir tiempo y recursos en traer a alguien que cubra su puesto y además de las pérdidas que se tienen en el Inter, que no hay alguien que cubra ese puesto. Entonces, es mejor prevenir, ¿no? Y que el equipo de RH se enfoque en capacitar a líderes para que tengan esta perspicacia y también en tener un tabulador de sueldos equitativo para que las personas con su estimulación salarial estén cómodas, ¿no? Claro, entonces esos son elementos claves. Hay muchos otros más que hay que tener en consideración, como por ejemplo que hayan retos. Cuando alguien ve retos en su puesto, dice, ah, yo tengo estos retos, ahora sí, estos retos llega uno a su empleo con el entusiasmo de verlo como un reto en el día a día, de que hay algo nuevo que voy a hacer. Un reto nuevo siempre implica que tú quieras estar ahí, porque la mente está acostumbrada a los retos. Cuando tú tienes que hacer algo y es monótono y siempre lo estás haciendo, igual y de la misma forma, y no te está representando un reto a tu intelecto, a tu capacidad, entonces pareciera como que no te tienes que esforzar un poco más. Y ahí otra vez, el líder debe de tener esa capacidad para saber poner a su personal ciertos retos relacionados al nivel en el que están, para que ellos estén motivados y se esfuercen en dar más. El líder que pone retos hace que la empresa esté más enfocada hacia los resultados y esté más comprometida y esté más motivada al logro. Sí, porque el personal va a estar con esta sensación de tengo tal proyecto por hacer y también la sensación de logro cuando se logran, se cumplen, perdón, es pues muy satisfactorio, ¿no? El terminar un proyecto y decir salió de este departamento, yo lo aporté a realizarlo, yo lo realicé, también es algo que tiene al personal muy motivado en seguir en su empleo. Te voy a dar un caso, solamente un caso. Estamos hace años en búsqueda de un puesto y encontramos a un líder para un puesto. Entonces era el candidato. Vimos en el candidato muy buenas cosas para esto. Él no estaba en búsqueda de empleo. Nosotros encontramos al candidato y nos acercamos a él, hicimos un headhunting. Entonces, cuando nos acercamos a él, él tenía un sueldo X. Nosotros le íbamos a ofrecer más de lo que él estaba percibiendo, pero él dijo, yo no me voy ni por el doble de lo que me paguen. Le preguntamos, oye, ¿Por qué? ¿y por qué? Dijo, porque yo tengo tantos retos y me siento tan a gusto en la empresa que yo creo que eso no vale otro sueldo más de lo que yo tengo. O sea, es decir, no estaba tomando la decisión por el sueldo, porque hay quien piensa que únicamente el sueldo es lo que mueve. No, cuando tú ya cubres ciertas necesidades básicas, claro que es muy importante, ¿verdad? Que se cubran bien, y ya ganas un poco más y tienes para tus gustos, entonces dices tú, yo estoy aquí por lo que representa el reto, estoy comprometido con el reto. Y esos retos llaman a que los líderes se pongan entonces a analizar, estoy realmente poniendo retos considerables a mi gente de tal forma que la gente diga, no me voy porque estoy aquí contento, me siento motivado, todos los días que llego al empleo tengo algo nuevo en lo que creo que me voy a enfocar, que creo que veo algo que muchas veces veo y digo, lo tengo que hacer, puedo hacerlo. Sí, y en muchas ocasiones trabajar en un lugar donde no se sienta trabajo, sino que el ir a trabajar lo hagas con gusto, porque te gusta lo que haces, te gusta el compañerismo que tienes alrededor, como bien lo mencionas, pesa mucho más que ganar un poco más.
Y el retener implica otras cosas más. Podemos hablar mucho sobre esto, pero yo nada más voy a hablar de un solo tema más que creo que también influye muchísimo, que es la congruencia de los valores organizacionales en la vivencia diaria. Porque muchas empresas dicen, por ejemplo, el cliente es lo más importante, pero llega a una circunstancia específica y entonces el cliente no es lo más importante. Pasar a que fuera el cliente importante, entonces lo pusieran en el centro, pero no. Entonces dicen, vamos haciendo esto, oye, pero esto va en contra del cliente. Entonces, cuando la gente siente que estamos dando un mensaje doble, donde por una parte dices que el cliente es importante, pero por otro lado te fijas en la utilidad cuando esta es más importante, entonces dices, entonces esto es incongruente. O pones el trato al cliente o pones también, hay empresas que ponen la seguridad como un elemento más importante, como en la base. Pero pasa que la producción está al tope y la seguridad se va a último término. Lo más importante es cubrir el número. ¿Y qué pasa? Que la gente se da cuenta esa transferencia de incongruencia entre lo que se dice en los cuadros que están en las organizaciones puestos y entre lo que se vive. Porque llegas ahí a la empresa y está el cuadro, misión, visión, valores, pero realmente no se vive así. Entonces, ¿de qué sirve esto si no se vive de esa forma? Por eso es muy importante que los líderes se aseguren que aquello que la empresa dice que son los valores organizacionales se vivan. Cuando eso pasa, tú te sientes en una empresa congruente y te dan ganas de estar ahí. Sí, porque la sensación de mi líder dice, o el jefe dice que hagamos tal cosa, pero él no lo hace, o decimos que vamos a actuar de tal manera, pero en un momento donde la utilidad es más importante, dejamos de un lado eso que dijimos, es también donde, como bien lo decías, ¿no? No somos congruentes en las organizaciones y la gente lo nota y puede que hasta se siente incómoda por este tipo de acciones. Y de hecho, más adelante vamos a hacer un podcast que hable sobre esto porque es un tema muy, muy interesante. La importancia de la congruencia estratégica de la comunicación que tú das entre lo que tú has definido como lo que es importante y lo que realmente vives, porque son cosas muy diferentes. Sí, muy bien, muchas gracias, Jorge. Y por último de estos 4 procesos es el desarrollar al personal. ¿Qué podemos hablar de esto? Claro, el desarrollar el personal es muy importante en el sentido de la definición de estos 4 puntos estratégicos, ya que de nada sirve que tú tengas gente que siga siendo la misma desde hace 5 años, que tenga las mismas pues habilidades, conozca igual, siga haciendo lo mismo, lo siga haciendo de la misma forma. Habla de un estancamiento. Cuando nosotros queremos desarrollar a la persona, no solamente tiene que ver con adquirir habilidades blandas y pues habilidades duras, también tiene que ver con el crecimiento en lo pues económico, también en el crecimiento en un puesto, porque puede ser que estés en el mismo puesto, que hagas lo mismo, que ganes más, pero eso no te representa un reto. Entonces, hay 3 aspectos fundamentales en el crecimiento. Primeramente va a tener las competencias blandas, que son realmente, si eres líder, tú eres un mejor líder, si eres un vendedor, eres un mejor vendedor. La empresa ha contribuido para asignarte cursos, para darte capacitaciones, para darte feedback, de tal forma que tú ahora seas alguien de mejor capacidad en esas cualidades que tú tienes que desarrollar, o estás siendo la misma o el mismo. Bueno, ahí RH juega el papel importante porque es el área que desarrolla a la gente, que se enfoca en asegurarse junto con sus líderes de que se desarrolla el personal. Pero aquí quiero comentar algo. No basta con desarrollar al personal por desarrollar. Tenemos que desarrollarlo, enfocarlo a algo que realmente le aporte valor a la visión organizacional, a dónde va la empresa. Yo no puedo poner un curso que no aporte valor al colaborador. Yo debería de desarrollarlo en relación a los cursos que le están aportando valor a la organización, porque se trata de que tengas cursos, pues yo puedo ponerte cursos que nada tienen que ver, Y, costura. y pierden el enfoque, ¿no? Porque a lo mejor les estamos dando cursos constantemente al personal, pero nada que tenga que ver con su puesto, entonces pues ni siquiera le van a apreciar el labor de que se les capacita, ¿no?
lo van a dejar de lado. Sí, porque lo hacen porque, bueno, tengo que hacer el curso, voy al curso y me duermo en el curso. ¿Por qué? Pues porque lo tengo que hacer. Pero cuando siento que me está aportando realmente a mi desarrollo profesional, entonces ahí cambia la forma como tú te enfocas al curso. Si tú quieres, entonces tienes que definir cuáles son las competencias clave. Por eso, fíjate, aquí entre todo esto se tiene que hacer una administración de RH que se base en competencias. Y esta te va a servir para todo. Desde que vas a ingresar a alguien a la empresa, lo vas a incorporar, lo vas a retener y lo vas a desarrollar, porque para desarrollarlo es cuáles son las competencias blandas básicas que el puesto tiene y conforme pase el tiempo, cómo esas competencias van evolucionando. Porque puede ser que tú ahorita, como por ejemplo en el puesto tuyo, ocupes las competencias X, pero dentro de 4 años no van a ser las mismas. Claro. Tú necesitas otras competencias, necesitas quizás ser un mejor líder, necesitas quizás aprender algunas cosas que ahorita no las sabes hacer bien, pero que el cambio que se tiene actualmente en este mundo, que es un mundo que cambia constantemente, te va a exigir que ahora tengas en este puesto. Y estos cambios exigen entonces que tú estés enfocado a que te desarrolles. Y la empresa, junto con el líder y RH, van a hacer que se desarrolle esta gente. Después están el desarrollo en las competencias, las sólidas, que es en las competencias duras, que es más el conocimiento técnico. Si ahora salió ya que la tecnología nueva tal, bueno, hay que invertirle para que conozca la tecnología esa, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, puede llegar a tener conocimiento. Mucha gente queda estancada en el conocimiento y en la tecnología que están pues desarrollando. ¿Por qué? Porque la empresa está cómoda haciéndolo ahí, dice, pues hay que hacerlo ahí, pero lo que no sabe es de que ahorita, por ejemplo, en este caso que tiene que ver con hacer cambios en el equipo tal, y hay un equipo nuevo tal, a los pocos años ya hay un software nuevo para hacer otra cosa y cosas así. Entonces, el quedarte estancado no va a contribuir a tu desarrollo. Además, la productividad de la empresa se va a ver mermada porque no vas a enfocarte en tener equipo o en tener gente que sepa nuevas cosas que te van a permitir ser más productivo o Y, y es, productiva. y es justo lo que quería comentar, ¿no? El desarrollo del personal no se tiene que ver como un gasto, sino como una inversión, porque no es únicamente en que la gente se sienta mejor, haga mejor sus actividades, sino que esto repercute al crecimiento de toda la empresa, ¿no? Si tenemos a mejores vendedores, va a haber mejores ingresos. Si tenemos a mejores líderes, pues bueno, el equipo va a mejorar. El desarrollo del personal impacta directamente con el crecimiento de toda la organización. Correcto, correcto. Entonces, si tú quieres gente que tenga una capacidad extraordinaria, entonces dedícate a desarrollar en ellos una capacidad extraordinaria. Y el último tiene que ver con el crecimiento económico, pero este tiene que estar alineado al desempeño. Dar incrementos de sueldo por darlos no sirve más que de muy poco, porque ya se ha visto estudios que el estímulo al incremento de sueldo dura solamente 3 meses. O sea, tú te sientes cómodo en un periodo cuando es largo de 3 meses, porque a veces a los 15 días ya vas y sacas un crédito en algo y ya estás igual que antes. O sea, es Sí, no decir, sirve el... no sirvió el incremento porque ahora tenías un carro, quizás a lo mejor, donde pagabas tanto al mes y ahora hiciste un cambio porque ya puedes pagar más, entonces, pero al final de cuentas sigues quedándote con el mismo monto cada mes para tus gastos de tu flujo. Entonces, no necesariamente el incrementar el sueldo es un elemento para que tú puedas desarrollar a alguien. Tienes que incrementar relación a su desempeño, porque lo que tú estás diciendo a la empresa es, entre mejor desempeño sea, mejor te voy a recompensar a ti. Y aquí caemos en una cultura enfocada hacia el desempeño, que ese es otro tema que vamos a hacer más adelante en un podcast, una cultura enfocada hacia el desempeño. ¿Cómo podemos hacer una cultura enfocada hacia el desempeño? Bueno, un elemento importante es que tú des premios o des reconocimiento solo a los desempeños que realmente sean altos, porque aquí se da el caso de que alguien logra un logro X, que no es un logro sobresaliente, y se le aplaude, cuando en realidad estás diciéndole, logra cosas mediocres, Ya medianamente está bien, correctas, ¿no? y eso es bueno. Por eso hay que cuidar mucho como líderes cuando estamos felicitando a alguien, porque si lo estamos felicitando por algo mediocre o algo medianamente aceptable, entonces no estamos estimulando la calidad y el alto Desempeño. desempeño.
Por eso hay que cuidar mucho esto con nosotros como líderes. Entonces, el crecimiento económico tiene que ver siempre y tiene que estar alineado a un crecimiento en el desempeño del individuo. Muy bien, entonces, recapitulando, sería el atraer, integrar, retener y desarrollar. Si en cada departamento de recursos humanos se lleva a la práctica estos 4 procesos, pues obviamente va a llamar la atención el departamento, ¿no? Va a ser notorio su desempeño y sus buenos resultados. Por último, Jorge, para el cierre, me gustaría que nos comentaras qué estrategias puede el departamento de RH hacer para que sea notorio, ¿no? En su departamento van a ejecutar estos 4 procesos, pero ahora cómo pueden externar a la organización que están haciendo algo por el capital humano y que esto está dando buenos resultados. Bueno, lo primero que les digo a los que están escuchándonos, que son líderes o que quieren ser líderes, porque también hay quien quiere serlo y está en ese flujo de querer ser un líder, bueno, es importante que hagan y que le den el valor al puesto y a lo que ellos hacen, porque muchas veces al área de RH se le ve como un área X más, pero el líder no tiene el valor ni la fuerza para hacer ver que su área es un área que estratégicamente aporta a la organización. Entonces, estés en el puesto en el que estés, en el área de RH, esfuérzate por hacer que ese puesto en el que tú estás tenga una aportación estratégica. Busca la forma de aportar estratégicamente, porque si tú haces eso, entonces no te van a ver como un área más que cubre algunas cosas. Es de las áreas más importantes de la organización, porque es el área que se encarga del elemento más importante, la gente. El elemento que está en toda la empresa, como tú lo hiciste ver al inicio, está en todos lados. Entonces, es el elemento más importante. Mira, un caso claro, ¿verdad? Si tú tomas a una empresa de las más importantes y te llevas al capital de esa empresa, al capital pues humano, te lo llevas a un país, a otro, vuelven a lograr los mismos resultados. ¿Por Claro. qué? Porque es la gente la que logra el resultado. Mueven las cosas, los líderes hacen cambios los que tienen que hacer. Por eso el diferenciador importante está en la gente. Así es de que si nosotros somos líderes, primero necesitamos hacer valer ese puesto y hacer ver la importancia estratégica que tiene nuestra área a la aportación de la organización. Lo tenemos que hacer ver y tenemos que hacer valer ante la dirección general el puesto. ¿Cómo? Con aportaciones. No voy a decir, oigan, yo valgo mucho, el puesto mío vale mucho. No. La única forma que te den el valor que tú tienes es que tú hagas aportaciones estratégicas que realmente tengan un impacto en las finanzas organizacionales. Y eso sí se puede hacer. Es decir, he visto muchos casos en que RH es estratégico y hace cambios extraordinarios en las empresas, organizaciones. Sí, el departamento de RH en algunas ocasiones tienen que hacerse valer, ¿no? En las empresas. Y si hacen estos pasos al pie de la letra, pues tienen muchos fundamentos para hacer notorios sus buenos resultados. Sí, George Bernard Shaw dijo que si las circunstancias que tú buscas no existen, entonces créalas. Así es de que si tú vas en tu empresa y dices, no, es que mi empresa no me quieren, en mi empresa el área de RH no es importante, bueno, ¿qué estás haciendo tú para que cambies eso? O sea, si las circunstancias no existen, tú créalas, tú eres un factor de cambio. Si tú haces eso, vas a hacer que donde estés, independientemente de si la empresa no le da un peso importante a esa área, tú con tu aportación estratégica vas a hacer que se lo den. Pues creo que con esta frase cerramos muy bien el podcast. No sé si hay algo más que quieras comentar. No, pues darles gracias a todos aquellos líderes que están involucrados en el crecimiento y en este reto tan importante que es ser un mejor líder en RH. No es fácil, pero al tener a cargo a el factor más importante de la empresa, la gente, tenemos un reto grande. Así es de que los invito a que lo sigan haciendo así. Y estos podcasts definitivamente son de una pues ayuda extraordinaria a todos nuestros líderes. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, para terminar, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan este podcast con
alguno de sus colegas, que estamos sumamente confiados en que esta información les va a aportar mucho valor a ellos. También que nos dejen sus comentarios, qué les pareció el tema del que hablamos y de qué otros temas les gustaría que platicáramos. Hasta pronto. Hasta luego.